¿Qué está pasando con Venezuela? Recientemente se llevaron a cabo elecciones y, sorpresivamente, Nicolás Maduro resultó ganador una vez más, a pesar de la profunda crisis que atraviesa el país. Esto ha generado fuertes protestas del pueblo venezolano en rechazo a Maduro, considerando que estas elecciones han sido un fraude. Esto plantea varias preguntas. ¿Qué destino le espera a Venezuela? ¿Es una maldición? ¿Por qué este país parece estar condenado a vivir en una dictadura? En este video, exploraremos estas preguntas desde una perspectiva política, espiritual y bíblica. Analizaremos cómo las decisiones políticas y las acusaciones de fraude afectan la situación actual y qué enseñanzas espirituales y bíblicas pueden aplicarse. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. ¡Empezamos! Lo que está pasando en Venezuela es gravísimo, ya que este amado y hermano pueblo está sufriendo las consecuencias de la división política interna. Desde nuestro canal nos abstenemos de tomar partido político, pero deseamos lo mejor para el país vecino y creemos firmemente que la Iglesia debe ser la conciencia moral del Estado, llamando la atención de quienes están en el poder. Ahora bien, en Venezuela el pasado 28 de julio masas de personas acudieron a votar con la esperanza de salir de la dictadura y establecer un país democrático, creyendo que el candidato de la oposición, Edmundo, tenía una gran posibilidad de ganar según las encuestas y el ambiente general. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Nicolás Maduro fue declarado ganador una vez más, lo que generó incredulidad, tristeza y acusaciones de fraude, sumiendo al país en una nueva ola de incertidumbre y frustración. Los ciudadanos venezolanos están profundamente insatisfechos con los resultados de las recientes elecciones, lo que ha desencadenado una ola de protestas tanto dentro de Venezuela como en el extranjero. Estas manifestaciones han llevado a enfrentamientos violentos, en algunos casos resultando en muertes. La creciente inestabilidad y la crisis política en Venezuela han llevado a la imposición de medidas restrictivas, como la prohibición de vuelos hacia el país. Estas restricciones buscan limitar la movilidad y responder a la situación cada vez más crítica que enfrenta Venezuela, reflejando la preocupación internacional por la crisis en curso. Ahora bien, Maduro sigue en el poder, ¿pero por qué? ¿Qué está tratando de lograr? En primer lugar, todo este proceso parece tener el objetivo de legitimar su presidencia ante la comunidad internacional. Aunque Maduro busca reconocimiento y aceptación global, parece que esto no se está logrando de manera efectiva. En segundo lugar, Maduro pretende erradicar a la oposición. Hace apenas unos meses, se aprobó en Venezuela una ley antifascista que ahora se utilizará para reprimir a quienes se oponen a su mandato. Esta ley permitirá acciones en contra de aquellos que desafíen su nombramiento y se prevé una creciente represión por parte de la ley, los militares y las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, el futuro de Venezuela no parece prometedor. En tercer lugar, esta situación también tiene el propósito de desinflar las esperanzas de la oposición, que estaba muy confiada y esperanzada. Los regímenes autoritarios a menudo hacen esto. Cuando parece que la oposición podría ganar, el régimen da un golpe inesperado que resulta en una derrota para ellos. Esto lleva a la desilusión y a la apatía entre los opositores, quienes empiezan a pensar que no vale la pena seguir luchando contra el régimen. Así, el régimen logra desmantelar poco a poco a la oposición, una táctica que se ha utilizado en diversos estados a lo largo de la historia. En cuanto a la reacción internacional, muchos países expresaron su inconformidad. Por ejemplo, el presidente de Argentina, Javier Milei, rápidamente calificó las elecciones como amañadas. Incluso entre los partidarios de la izquierda, como el presidente de Chile, hay escepticismo sobre la legitimidad del triunfo de Maduro. Están pidiendo que se presenten todos los documentos necesarios para revisar el proceso electoral. En Venezuela, el sistema electoral es diferente y se basa en máquinas electrónicas, pero se reportaron alegaciones de hackeo. Estas máquinas entregan actas electorales que, al sumarse, permiten conocer el total de los votos. Sin embargo,
Maduro fue proclamado presidente sin contar con el total de las actas electorales, y la diferencia en los resultados fue de apenas un punto porcentual. Esto claramente genera sospechas sobre la transparencia y legitimidad del proceso electoral. No podemos ignorar que Panamá, Costa Rica, Alemania, España, Portugal y otros países también están cuestionando el actual proceso político en Venezuela. No se trata solo de uno o dos países. Además de los que ya han cuestionado el proceso, países como Brasil, Colombia y Nicaragua aún no se han pronunciado oficialmente y están a la espera de que se entreguen las actas electorales. La falta de claridad en el proceso electoral y la variada respuesta internacional reflejan la complejidad de la situación en Venezuela. Apreciados oyentes, ahora hagamos un análisis a la luz de la Biblia. En tiempos de incertidumbre y dificultad, es esencial recurrir a la sabiduría y enseñanzas que nos ofrece la Escritura. La Biblia nos brinda una perspectiva espiritual sobre la justicia, el liderazgo y la esperanza en medio de la adversidad. Al examinar los acontecimientos recientes en Venezuela, podemos encontrar paralelismos y lecciones que nos ayuden a comprender mejor la situación y a mantener la fe en la búsqueda de un futuro mejor. Vamos a explorar juntos lo que la palabra de Dios nos dice sobre estos temas y cómo podemos aplicar estos principios a nuestra realidad actual. En primer lugar, en Proverbios capítulo 29, versículo 2, dice lo siguiente: Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Esta sabiduría bíblica resuena profundamente en la situación actual de Venezuela. Cuando los líderes son justos y buscan el bienestar de su pueblo, la nación prospera y sus ciudadanos viven en paz y alegría. Sin embargo, cuando los gobernantes son corruptos y actúan con perversidad, el pueblo sufre y clama por justicia. Las injusticias, la represión y la falta de transparencia en el liderazgo llevan a un estado de angustia y desesperanza entre la gente. La Biblia nos enseña la importancia de la justicia y la rectitud en el liderazgo. Nos recuerda que los líderes deben servir al pueblo con integridad y dedicación, buscando siempre el bienestar común. Hace un tiempo, Maduro declaró haber entregado la nación al señorío de Cristo, pero debemos preguntarnos si esto es realmente cierto. Recordemos que donde hay corrupción y dictadura, es difícil ver la obra de Dios. Si Maduro ha entregado verdaderamente la nación a Cristo, debe demostrarlo con sus acciones. La corrupción y la opresión no son compatibles con los principios cristianos. A menudo, las obsesiones y malas decisiones de los líderes tienen graves consecuencias para la población civil. Ahora debemos preguntarnos, ¿Maduro está entre los justos o entre los perversos? Usted tiene la respuesta. En segundo lugar, debemos preguntarnos, ¿está Venezuela bajo una maldición? Recordemos que Hugo Chávez, en vida, maldijo a Israel. Como líder, sus palabras podrían haber traído consecuencias negativas para la nación. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 12, versículo 3, «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré». Esto nos hace reflexionar sobre si esas palabras de Chávez podrían estar afectando a Venezuela en la actualidad. Es difícil entender cómo un país tan rico en recursos naturales, especialmente en petróleo, puede encontrarse en una situación tan deplorable. La corrupción, la mala gestión y las decisiones de sus líderes han contribuido significativamente a la crisis actual. Las palabras de maldición de Chávez a Israel y la opresión actual del gobierno parecen haber puesto a Venezuela en un camino de sufrimiento y desesperanza. Esto puede hacernos reflexionar sobre la importancia de la justicia y la rectitud en el liderazgo. La corrupción y la opresión son contrarias a los principios bíblicos, y cuando los líderes actúan en contra de estos principios, el pueblo sufre las consecuencias. La situación de Venezuela nos lleva a considerar si las acciones y palabras de sus líderes han atraído consecuencias negativas. Si un líder maldice a otra nación, como hizo Chávez con Israel, y su gobierno practica la injusticia y la opresión,
¿podría esto estar trayendo maldiciones sobre su propio país? Es un llamado a la reflexión y a la búsqueda de un liderazgo justo y recto que pueda guiar a la nación hacia un futuro mejor. En tercer lugar, debemos considerar la influencia demoníaca. No podemos ignorar el mundo espiritual. La Biblia es clara en este tema. El mundo está bajo la influencia del maligno, y las fuerzas infernales trabajan para controlar las naciones, como se menciona en el libro del profeta Daniel en el capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. El príncipe del reino de Persia, una entidad sobrenatural que buscaba influir en los gobernantes humanos de Persia para oponerse al plan de Dios. Este pasaje destaca cómo las fuerzas demoníacas intentan influir en los asuntos de las naciones, interfiriendo en los eventos y decisiones que afectan a los pueblos. Este concepto de influencias sobrenaturales y malignas que afectan a las naciones no es exclusivo del antiguo mundo. En la actualidad, podríamos reflexionar si Venezuela está enfrentando una influencia similar. La crisis prolongada, la corrupción y la opresión podrían ser indicios de la influencia de fuerzas oscuras tratando de controlar y desestabilizar el país. El hecho de que haya entidades malignas que procuran intervenir en la política y los gobiernos no debe ser tomado a la ligera. Las dificultades y el sufrimiento que experimenta un país pueden ser reflejos de una batalla espiritual en la que los poderes de las tinieblas buscan mantener a la nación en la oscuridad y la desesperación. En el contexto de Venezuela, la persistencia de la crisis y la falta de progreso pueden ser interpretadas como señales de una lucha espiritual más profunda, donde la influencia de un príncipe de las tinieblas podría estar jugando un papel significativo en la situación del país. En cuarto lugar, una señal de los últimos tiempos. La Biblia advierte que habría una crisis sin precedentes. Esta profecía no solo se aplica a Venezuela, que actualmente enfrenta una crisis profunda, sino también a muchas otras regiones del mundo. El Medio Oriente, por ejemplo, está sumido en conflictos y tensiones graves, y otras áreas del planeta están experimentando crisis económicas, sociales y políticas significativas. Estos eventos globales son descritos en las Escrituras como el principio de dolores, lo que sugiere que estos tiempos de dificultad son solo el comienzo de una serie de pruebas y tribulaciones que se desarrollarán en los tiempos finales. La creciente magnitud de las crisis y el sufrimiento generalizado en diversas partes del mundo pueden interpretarse como señales de que estamos en una etapa crucial de la historia humana, según la perspectiva bíblica. Ahora bien, ¿qué opinan los cristianos sobre esta situación? ¿Cuál ha sido el papel de la Iglesia y cuál debería ser su papel ahora? Es importante destacar que un sector significativo de la Iglesia ha sido influenciado por Nicolás Maduro. Hace un tiempo, Maduro reunió a pastores en Carabobo y les prometió mejoras en sus comunidades, incluyendo 7 años de prosperidad. Les ofreció beneficios fiscales, ayudas económicas, patrocinio e incluso sillas para sus iglesias. Esta promesa de apoyo a cambio de lealtad política ha llevado a algunos a aliarse con el régimen. La combinación de política y religión puede ser perjudicial, y este evento, donde Maduro manifestó su deseo de convertirse en pastor, ejemplifica cómo la política puede infiltrarse y distorsionar el papel de la Iglesia. Es crucial reflexionar sobre la integridad de la Iglesia y su compromiso con los principios espirituales y la justicia, en lugar de ceder a presiones políticas que pueden comprometer su misión y credibilidad. Por eso estamos firmemente en contra de la mezcla entre política y religión. Ahora bien, posteriormente, en la residencia presidencial de Miraflores, Maduro recibió a varios apóstoles de Venezuela. Durante su visita, estos apóstoles le profetizaron y algunos incluso lo llamaron el Ciro de Venezuela, el presidente que supuestamente amaría a la Iglesia de Jesucristo. Recordemos que Daniel oró durante 70 años para que llegara un líder como Ciro. De manera similar, algunos pastores oraron y pidieron perdón, afirmando que Dios había escogido a Maduro para guiar la nación. Este tipo de discurso religioso, ya sea desde la derecha o la izquierda,
se utiliza para limpiar la imagen de los líderes. En todo el mundo, es común que los líderes políticos busquen legitimar su poder y reforzar su imagen mediante el apoyo de figuras religiosas, lo que a menudo resulta en una distorsión de los principios espirituales en favor de intereses políticos. Ahora, en medio de esta polémica, estos líderes religiosos no pueden decir nada, ya que están completamente comprometidos con Maduro. Sus profecías, oraciones y apoyo al presidente los han atado a él, dejándolos sin margen para criticar la situación. Si se llegara a probar que hubo fraude electoral, ¿qué podrán decir? ¿No afirmaron que Dios les había revelado que Maduro era el hombre elegido, el Ciro para Venezuela? Eso es lo que pasa cuando la iglesia se vende, cuando los pastores se venden, cuando los profetas se venden al régimen, se venden al gobierno, se venden al poder político. Y ahora no pueden ser voz moral, ética, no pueden hacer un llamado a la paz, no pueden hacer un llamado a la reconciliación, están vendidos al régimen. Por eso, todos aquellos que están en la oposición no van a escuchar a estos profetas porque se vendieron al rey de turno. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 6 en adelante, encontramos una historia reveladora sobre Acab y Josafat. Acab busca el apoyo de Josafat para enfrentar a un ejército enemigo, pero no está seguro de si debe proceder o no. Para decidir, Acab consulta a sus profetas, quienes le aseguran que tendrá la victoria. Sí, rey, vas a ganar, Dios los ha entregado en tus manos. Acab estaba satisfecho porque escuchaba lo que quería oír. Sin embargo, Josafat cuestiona si hay algún profeta de Dios que pueda ofrecer una visión diferente. Entonces, se menciona a Micaías, quien siempre trae malas noticias y dice cosas que Acab no quiere oír. Micaías, fiel a la verdad, advierte a Acab que no debe ir a la batalla porque de hacerlo, enfrentará la derrota. Y efectivamente, Micaías no estaba comprometido ni influenciado. Él sabía que debía confrontar a Acab con la verdad, sin importar las consecuencias, señalando sus pecados y malas acciones sin temor. Así deberían actuar los cristianos, con la capacidad moral de decirle a los gobernantes cuando están pecando y fallando en sus deberes. La valentía y la integridad para hablar la verdad, incluso cuando es incómoda o peligrosa, son esenciales para mantener la justicia y la ética en la sociedad. Nosotros no estamos comprometidos con el gobierno y podemos decir con claridad: Maduro, arrepiéntete. También debes saber que, según las Escrituras, hay un juicio para los injustos. No sabemos si hubo compra de votos o fraude, pero sí sabemos que debe haber una verificación transparente. Se debe permitir que se muestren todas las actas y que se realice un reconteo de los votos si es necesario. Para lograr esto, es necesario que la Iglesia levante su voz, llame la atención y exija transparencia. Nicolás Maduro debe presentar los resultados de manera clara y si ha perdido las elecciones, debe dejar el poder de inmediato. No puede aferrarse más al cargo. Sin embargo, en Venezuela no quedan muchos dispuestos a hacer esta demanda. Me refiero a los cristianos y pastores, quienes lamentablemente se han vendido y se han arrodillado ante el poder político. Han cedido a las presiones del régimen y se han convertido en falsos maestros y pastores comprometidos con el poder. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros en esta situación? En primer lugar, oremos por Venezuela. Hoy es un día crucial, con protestas y marchas de diferentes partes. Ya se han emitido amenazas de violencia contra estas marchas. Pedimos a Dios que proteja a nuestros hermanos venezolanos y a todos los habitantes de ese país. Que el Señor haga su voluntad y realice su obra. Él es el que pone y quita reyes. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Les pido que hoy nos unamos en oración por Venezuela. Oremos con fervor para que el Señor tenga misericordia de este país y de su pueblo. Este es un momento crucial para que nuestras oraciones sean escuchadas y para que la intervención divina se manifieste en esta situación tan difícil. Antes de finalizar, hagamos una oración por el país de Venezuela.
Amado Señor, nos acercamos a ti con corazones cargados de preocupación y esperanza por la nación de Venezuela. En medio de la crisis y la incertidumbre, buscamos tu guía y tu paz para este pueblo amado que atraviesa tiempos difíciles. Te pedimos que derrames tu misericordia y tu gracia sobre Venezuela. Que tu mano poderosa toque cada rincón del país y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene los corazones y las mentes de los venezolanos. Señor, sabemos que tú eres un Dios de justicia y verdad. Te rogamos que traigas claridad en medio de la confusión, que expongas cualquier injusticia y corrupción y que los responsables sean rendidos ante la justicia. Que los líderes, tanto actuales como futuros, actúen con integridad, honestidad y un verdadero deseo de servir a su pueblo. En este momento de agitación y desesperanza, fortalece a aquellos que buscan el cambio y la justicia. Protege a los valientes que se levantan para expresar sus voces y sus demandas, y guarda sus vidas en tu protección. Que la paz prevalezca sobre la violencia y el conflicto. Pedimos que el pueblo venezolano encuentre en ti su esperanza y consuelo. Que tu amor incondicional y tu presencia reconforten a aquellos que sufren. Que consueles a los afligidos y que sanes a los heridos, tanto física como emocionalmente. Que tú seas su refugio en tiempos de tormenta y su guía en momentos de oscuridad. Señor, haz que tu luz brille en las tinieblas y que tu verdad se revele en medio de la mentira. Que el pueblo de Venezuela, al buscarte, te encuentre como la verdadera fuente de paz y transformación. Levanta una nueva generación de líderes y ciudadanos comprometidos con la justicia y la integridad. En esta hora de necesidad, oramos para que tu voluntad se haga en Venezuela, que tu intervención divina transforme la nación, restaurando la paz y la prosperidad. En el nombre de Jesús, confiamos en tu poder y en tu promesa de estar con nosotros en todas las circunstancias. Amén. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga abundantemente. Hasta un próximo video.